La discapacidad intelectual es una condición de vida que acompaña a la persona y que se caracteriza por tres situaciones, según la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y de Desarrollo: un bajo coeficiente intelectual, habilidades adaptativas con limitaciones significativas y una necesidad de acompañamiento con apoyo intermitente o generalizado durante toda la vida del individuo. Esta discapacidad hace que la persona requiera de un acompañamiento por parte de la familia o de los maestros para poder rendir en las exigencias que tiene nuestro medio, a nivel social, a nivel de comunicación, a nivel académico, a nivel laboral. La discapacidad intelectual es multifactorial, puede deberse a problemas genéticos, como es la presencia de un síndrome, el más común es el síndrome de Down, también a problemas perinatales, es decir, a cuando la mamá va a tener a su bebé, a que se presenten problemas como puede ser falta de oxigenación, como puede ser una falta de nutrición adecuada en la mamá. Las mamás que cursan con anemia generalmente son mamás que tienen hijos con un problema a nivel cognitivo, porque sus estructuras cerebrales no son debidamente formadas por esta falta de nutrimentos adecuados. Puede ser también por la presencia de un hipotiroidismo no detectado, puede ser también por infecciones del sistema nervioso como son meningitis o neumococo, y también se puede deber por la falta de una estimulación. Nosotros le llamamos en educación especial un contexto sociofamiliar desfavorable, es decir, papás que son muy jóvenes o que han tenido adicciones o que presentan alcoholismo y por lo cual su hijo no es debidamente estimulado. Las barreras que presentan las personas con discapacidad intelectual generalmente son las siguientes. A nivel escolar, una falta de asesoramiento a los maestros de educación regular para llevar a cabo estrategias y metodologías adecuadas para la enseñanza de, por ejemplo, la lectoescritura, o la falta de claridad en distintos niveles educativos, es decir, para qué quiero que un chico con discapacidad intelectual curse un preescolar, cuáles son los objetivos a lograr. En la familia, la falta de conocimiento de la discapacidad y por ende la falta de estimulación adecuada. En la sociedad, la falta de oportunidades para que se desenvuelvan adecuadamente. A medida que la persona con discapacidad intelectual crece, van teniendo menos oportunidades de convivencia, de socialización y de trabajo. Un problema seriamente, concretamente en nuestro estado, es la falta de oportunidades laborales para adultos con discapacidad intelectual, que hace que permanezcan en la familia como si fueran niños, y eso hace que los infantilicemos en nuestro trato. La discapacidad intelectual se expresa cuando una persona con limitaciones significativas interactúa con el entorno. Por lo tanto, depende tanto de la propia persona como de las barreras u obstáculos que tiene el entorno, según sea un entorno más o menos facilitador. La discapacidad se expresará de manera diferente. A las personas con discapacidad intelectual les cuesta más que a los otros aprender, comprender y comunicarse. La discapacidad intelectual generalmente es permanente, es decir, para toda la vida, y tiene un impacto importante en la vida de la persona y de su familia. La discapacidad intelectual no es una enfermedad. Hoy vemos a la persona con discapacidad intelectual como persona, como un ciudadano más. A cada persona en su entorno, con sus capacidades y sus limitaciones, con posibilidades de progresar si le damos los apoyos adecuados. ¿Por qué nos referimos a discapacidad del desarrollo? Discapacidad del desarrollo es un término que engloba la discapacidad intelectual, a los trastornos del espectro de autismo, a la parálisis cerebral y a otras condiciones de discapacidad estrechamente relacionadas con la discapacidad intelectual, o que requieren un proceso de apoyo similar al requerido para que personas con discapacidad intelectual mejoren. Se utiliza para las discapacidades que se originan en el tiempo del desarrollo. Generalmente, en nuestra cultura,
Este tiempo se ciñe a los primeros 18 años de vida de la persona. Indica que existen limitaciones en áreas relevantes de la vida, tales como el lenguaje, la movilidad, el aprendizaje, el autocuidado y la vida independiente. Para FEAPS, englobar en su misión a las personas con discapacidades del desarrollo no hace sino dar fe de una realidad existente en el movimiento asociativo desde sus inicios, pues hay entidades que ofrecen apoyo a personas con trastornos del espectro de autismo o personas con parálisis cerebral. A su vez, en las entidades genéricas de discapacidad intelectual, miembros del movimiento FEAPS también se ofrecen servicios y apoyos a personas con condiciones que se engloban dentro de la categoría de discapacidades de desarrollo. La discapacidad intelectual no es una enfermedad, sino que, en algunos casos, es una consecuencia de una enfermedad. Por tanto, no es algo que se cure. La discapacidad intelectual se refiere a una limitación importante en el funcionamiento de la persona, no a la limitación de la persona. Y la limitación en el funcionamiento es consecuencia de la interacción de las capacidades limitadas de la persona con el medio en el que vive. La discapacidad intelectual, además, no es algo estático, pues con los apoyos adecuados, una persona con discapacidad intelectual mejorará en su funcionamiento y su ajuste al contexto social, físico y cultural en el que vive. Se trata de un trastorno neurológico que se describió al principio solo en niñas, en el que el desarrollo temprano es normal, pero entre los 7 meses y los 2 años, 6 a 18 meses de vida, hay una pérdida parcial o completa de capacidades manuales adquiridas y del habla, retraso en el crecimiento de la cabeza, y la consecuencia es una grave invalidez mental. Es un efecto congénito, no hereditario, que puede afectar por igual a cualquier bebé, independientemente de su sexo, raza o condición de vida. Otros síntomas son el escaso tono muscular, deficiencia mental, desarrollo sexual deficiente, corta estatura, manos y pies pequeños, problemas visuales, dentales, trastornos respiratorios, escolosis y diabetes. La incógnita y no hay posibilidad de curación. Hay que tener mucho cuidado para que esta persona no tenga fácil acceso a la comida, pues tiene auténtica obsesión por comer, lo que provoca frecuentemente problemas de obesidad.
Alteración genética del par 21, que presenta 3 cromosomas. Trisomía 21. 1 de cada 700 niños nace con este síndrome. En todos los grupos étnicos, concebir un hijo Down, las madres de edad avanzada tienen más posibilidades de tener descendencia con este trastorno. Ocasiona un retraso mental que varía desde la leve a grave y se asocia además con características faciales y físicas propias: estatura baja y cabeza pequeña, redondeada, frente inclinada, orejas de implantación baja, ojos sesgados hacia arriba y afuera, boca abierta, lengua grande y fisurada, dedos meñiques cortos y curvados hacia adentro, manos anchas con surco transversal en la palma. A veces se detectan anomalías congénitas del corazón, en el tabique que separa los lados izquierdo y derecho. En algunos casos aparece hacia los 40 años, pero además de esta menor capacidad cognitiva y de los mencionados rasgos físicos, no existen grandes diferencias en su desarrollo y adquisición de hábitos con el resto de los niños. Consiste en un trastorno profundo del desarrollo que afecta las capacidades de relación, comunicación y flexibilidad del comportamiento. Las estadísticas mundiales señalan que 5 de cada 10.000 nacidos tiene autismo, en su mayoría varones, y generalmente está vinculado a algún nivel de retardo mental. Las conductas propias de este síndrome comienzan a manifestarse antes de los 3 años de vida, desconociéndose hasta ahora sus causas. Las principales características que presenta la persona autista son: dificultad para el lenguaje o ausencia de él, indiferencia al medio que lo rodea, desconocimiento de su propia identidad, falta de comunicación con otras personas, ausencia de contacto visual, incapacidad para jugar y simbolizar su realidad con el juego, movimientos repetitivos y estereotipados, falta de iniciativa propia. Es la segunda causa de retraso mental. Después del síndrome de Down y la primera causa de retraso, su diagnóstico suele ser tardío y a veces erróneo, ya que a menudo se le confunde con autismo. Se presenta mayormente en varones. Fue descubierto en 1943 y gracias a los avances médicos, en 1992 se desarrolló un test basado en el ADN para diagnosticar tanto a portadores como afectados por este síndrome. Las características físicas típicas que enfrentan las personas con cromosoma X frágil son cara alargada, orejas grandes y o separadas, y estrabismo, aunque estos rasgos no están presentes en todos los casos ni con la misma intensidad. Las características de conducta más frecuentes en los varones son hiperactividad, trastornos de atención, timidez externa, evitación de la mirada, lenguaje repetitivo, estereotipias, como aleteos o morderse la mano, angustia, hipersensibilidad a los estímulos, resistencia a los cambios, etc. En las mujeres se presenta angustia, timidez y dificultades en áreas como las matemáticas. En general, la persona con discapacidad intelectual debe de recibir el trato más normalizado posible. En los primeros años de vida deben de ser personas que deben de ser estimuladas a nivel motriz, a nivel de comunicación, a nivel social y a nivel intelectual. Después se les debe de brindar la oportunidad de asistir a escuelas normales, al preescolar, a la primaria, e ir planteándose como familia un proyecto de vida para la persona con discapacidad, qué le gusta hacer, en qué se puede emplear y sobre todo tener expectativas de que la persona puede lograr aquello que estamos proponiéndonos siempre y cuando nuestra intervención tenga claridad. Muchas veces me parece que uno de nuestros máximos errores es pensar que solo está en preescolar y hay que atender solo las necesidades del preescolar. Como maestros de educación especial debemos de pensar que este chico va a salir a una primaria, ¿qué requiere para la primaria? Y en primaria va a salir a secundaria, ¿qué requiere para la secundaria? De esa forma mi visión va hacia el futuro y no solo a resolver problemas momentáneos. A nivel médico existen ciertos exámenes, digamos, de rutina, exámenes médicos que se hacen de rutina cuando el bebé nace, lo que son el tamiz, lo que es el Apgar, lo que es el Sirvenman, que son pruebas que nos dan una idea de si el bebé nació en condiciones adecuadas o no. A nivel familiar se debe de estar muy atento a que el desarrollo sea, digamos,
a la par de los hermanitos, de los primitos, que vayan, digamos, teniendo estos hitos del desarrollo en edades adecuadas, como es gatear, como es caminar, como es hablar, como es tener contacto con nosotros, contacto visual. Y a nivel profesional, la discapacidad intelectual es un diagnóstico que se debe de hacer en colaboración con otros profesionales, los maestros de la escuela, los padres de familia, el maestro de educación especial, el psicólogo y participar de preferencia el equipo médico, es decir, descartar la presencia de algunas otras dificultades a nivel sensorial, como puede ser sordera, como puede ser ceguera, y en dado caso recurrir a médicos como pueden ser los neurólogos o el mismo pediatra que vaya viendo las dificultades que tiene el bebé o el niño al irse desarrollando. Generalmente se deben de aplicar algunos test de coeficiente intelectual. El más común es el WISC, pero este test debe ser aplicado por un psicólogo que esté debidamente calificado para aplicarlo a personas con sospechas de discapacidad intelectual, pues son pruebas psicométricas creadas no para ellos, sino para personas sin discapacidad. Y el maestro de educación especial lo que hace es seguir un listado de las habilidades adaptativas que el niño o la persona debe de tener acorde a su edad. Y esta información siempre tiene que ser corroborada con la familia. Bueno, como familia yo tengo una hermana con discapacidad intelectual, con síndrome de Down, y lo que hemos hecho es buscar la mejor opción educativa en cada nivel que ha tenido. Como familia lo que puedo decir es que tiene uno que tener resistencia a que en las escuelas nos digan que no lo van a admitir y la certeza de que encontrará uno la mejor opción educativa para nuestra familiar. Después es necesario acudir siempre con especialistas. Mi recomendación siempre es buscar espacios, ¿no? Bueno, mi hermana me tiene como especialista y se han ido abriendo espacios conforme ella ha ido creciendo. Una de las mayores necesidades que yo percibo ahora a su edad son espacios donde jóvenes con discapacidad intelectual puedan ser productivamente productivos a nivel laboral y tener la oportunidad de convivir con otros jóvenes. Pero bueno, el consejo que yo daría como familia es primero plantearse lo que como familia podemos hacer para nuestra persona con discapacidad intelectual, buscar las opciones educativas, saber que la educación es un derecho de ellos, que no estamos pidiendo un favor en las escuelas, buscar la escuela con mejor perfil para ellos y darle oportunidades a nivel social, a nivel cultural, a nivel de diversión, que salgan, ¿no? A todos lados. Uno de los mayores errores es tenerlos escondidos o sin que convivan con las personas porque se hacen gente insegura y se hace gente que pues le da miedo usar el cine, ir a los súper, pues no sé, convivir con jóvenes que no tengan discapacidad. Si les damos la oportunidad, ellos se van desenvolviendo y van siendo personas felices, ¿no? Al final lo que uno busca como familia es que la persona con discapacidad sea feliz, que se realice. Otra cosa que se tiene que tomar mucho en cuenta es el ocio y el deporte. Forman parte fundamental de la vida de la persona con discapacidad intelectual. Lo que es el desarrollar un deporte les permite, aparte de crecer saludables, sentirse seguros y exitosos en un área que no es la académica, que será su debilidad toda la vida. Y lo que es el ocio les permitirá estar contentos y desarrollarse también, por ejemplo, a nivel artístico. Mi hermana, por ejemplo, hace nado sincronizado, hace arte y hace bisutería y la verdad es que se siente bastante realizada y nosotros bastante orgullosos de ella. Pienso que a nivel de los servicios de educación especial es necesario hacer algunas reformas para poder lograr la inclusión educativa, pero me parece que lo fundamental es que el maestro de educación especial tenga compromiso y tenga vocación, amor por su carrera para poder brindar las sugerencias educativas adecuadas con toda la seriedad que nos requiere nuestra profesión. Igual tiene uno que tener disposición a leer mucho, a seguir estudiando, no basta con lo que estudia uno aquí, y
Yo siempre les digo a mis alumnos que deben de pensar, a los alumnos de la normal, que muchas veces la única opción educativa que tendrán las familias que llegan con nosotros somos nosotros mismos, y en ese sentido la seriedad de la profesión que ejercemos tendría que estar muy clara en los servicios de educación especial para poder orientar a las familias como merecen. La educación de los hijos implica dos aspectos principales, el amor y la disciplina. La carencia o el exceso de cualquiera que los dos puedan provocar problemas de conducta. Si se le ofrece amor a los hijos, la aceptación de su condición de vida es más fácil. En la discapacidad, los límites juegan un papel muy importante. Poner límites a los hijos significa decidirles que sus papás se preocupan por ellos y enseñarles cómo funciona la comunidad que los rodea. Los límites deben ser claros y congruentes, de acuerdo con la edad del hijo y sus capacidades. Los papás deben ser firmes y cumplir con lo establecido. Decir una cosa y hacer otra lleva fácilmente a la confusión. Los límites que se marcan con firmeza corrigen conductas, crean buenos hábitos y hacen a los hijos responsables. Un niño sin límites es egoísta, intolerante y caprichoso. Tú imaginas, yo también. Tú amas, yo también. Tú estudias, yo también. Tú sueñas, yo también. Tú trabajas, yo también. Entonces, soy como tú.